Golondrinas de don Carlos Gardel. Quizás en cualquier momento aparecen las golondrinas, si es que ya no aparecieron. Como decía don Jaime Dávalos, decretando la derrota del frío en el aire, ¿no? Y así vamos transitando este año aquí en De Paso, en el 6, las nochecitas de los sábados, con su compañía. Hoy vamos a hablar de historia profunda de Bariloche, y con alguien que es del riñón de la barriada barilochense, y no por ello deja de ser un excelente doctor en historia, aunque él le gusta que le digan profesor de historia de escuela, pero es un, como dirían los muchachos, la tiene atada. Daniel Fuentes. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo andás, Daniel? Bien, mucho gusto, gracias por invitar. No, gracias a usted por venir, amigo. Es cierto esto, ¿no? ¿No querés que te digan? No, digamos, uno estudia, pero en realidad en el caso mío lo que sirvió es hacer el profesorado para dar clases, ¿no? Que es lo que siempre quería. ¿Te gusta la educación secundaria? Sí, ya 30 años. Cumplí 49 en abril y desde muy chico arranqué. Todavía no me había recibido y arranqué en el norte de Santa Fe, porque el destino de la vida quiso que naciera en Santa Cruz, pasara por acá por Bariloche y estudiara los primeros pasos de la universidad en Santa Fe. Conocés como pocos, creo, y tenés la virtud de poder investigarlo y explicarlo, que no es poco, toda la historia del Alto, ¿no? Lo que nosotros nos criamos acá conociendo como la Pampa de Buenuleo. Digamos, si bien es un poco más extenso, ¿no?, que la Pampa, porque vos fijate que al principio el concepto del Alto se lo encuentra en los años 40, ¿viste? Antes por ahí se lo conocía como la parte oscura en algunos libros, ¿viste?, de historia oficial. Pero la definición de Alto comienza en los 40, cuando comienzan a asentarse un montón de migrantes del interior de la provincia, del interior del país, del extranjero. Entonces es la definición que comienza a ser usada a partir de los años 40. ¿Y por qué se asentaban ahí en ese lugar? Y porque en realidad Bariloche tiene asentamiento disperso desde el momento de la fundación, no es que haya nacido de cara al lago tampoco, digamos. Si bien la estructura de la ciudad se hizo en damero, como las viejas ciudades, en cuadrícula, desde el lago hacia el sur, por así decirte, sí. Ya había asentamiento disperso que tenían que ver con las corrientes que poblaron desde hace muchos años San Carlos de Bariloche antes que lo fuera. Entonces había asentamiento disperso que fueron el núcleo de lo que hoy también denominamos el Alto, sectores populares, ¿no? Y uno de ellos es Pampa Buenuleo, que quizás para aquel que no conozca o el que no está familiarizado, es todo un área que comprende el actual pasaje Marcos Herman, hasta el Cerro Ventana, hasta el pie del Cerro Ventana, ¿no? ¿Cuál es el primer asentamiento que toma el nombre de barrio? Yo siempre digo que la Pampa de Buenuleo es como sede del Alto de Bariloche, tenía un asentamiento en lo que hoy es Pilar 1 y Pilar 2, de parte de la familia Buenuleo. Y te estaba hablando del principio del siglo XX. Fueron tierras que le dieron al viejo Buenuleo, al abuelo de Antonio Buenuleo, que lo perdimos hace poco tiempo, sí. Pero que fueron entregadas por el Estado Nacional con la famosa ley de hogar, ¿no? Que se le entregaba tierra para colonizar, que muy pocos accedían a escriturarla, que hubo mucha corrupción en el medio, muy pocos pobladores originarios lograron la tierra, pero en el caso de Buenuleo accedió en 1884 a un lote, que es el lote pastoril, el lote pastoril 127. Y a partir de ahí se fueron dando una serie de asentamientos que para 1920 ya tenía un paisaje de unas pequeñas huertas, pequeñas quintas en la zona, ¿no? El Pilar nace a partir de lo que nosotros acá toda la vida dijimos el campamento de La Roble. Claro. La Roble era la concesionaria de las rutas, ¿no? En la década del 60, digamos, Bariloche está creciendo, hay un crecimiento muy acelerado del turismo, de la población, también un crecimiento demográfico muy importante.
y se están haciendo algunas obras, que entre ellas el aeropuerto, a fines de los 60, y el arribo de la ruta de Neuquén, el asfalto, por así decir, ¿no? Y en esa serie de obras es que la empresa Vicente Robles, que era una empresa que funcionaba a modo de campamento, arriba a este lugar, ¿no? Y una de las primeras obras que tuvo, aparte de la culminación de la ruta 237 de Collón Curá hacia acá, hacia Fortín Chacabuco, a fines de los 60 la idea era continuar desde calle Onelli Albarracín hacia el Bolsón. Ese primer tramo de asfalto fue que hizo que surgiera el campamento Robles. Este es mi nuevo álbum, Patagonia, Camino y Tiempo. El 10 de septiembre lo voy a estar presentando en el Gimnasio Don Bosco con muchos invitados que forman parte del disco, a partir de las 21. Las entradas están en venta en Mitre 515 y en Albarracín 780. Los espero. Yo llego a Bariloche con 4 años. ¿Y por qué? ¿Que el viejo? Porque mi viejo laburaba en Vicente Robles y estábamos vino en Santa por la Cruz. ruta. Claro, nosotros estábamos en Santa Cruz, donde nací yo. ¿Y qué sintió ese chiquito de 4 años cuando llegó a Bariloche? ¿Sentiste el desarraigo de tu Santa Cruz o a esa edad por ahí lo importante anda con los viejos, ¿no? En esa época me acuerdo que cuando nos dijeron en casa que nos íbamos a Bariloche, nos imaginábamos las pocas películas que pasaban en la época, que era la nieve como algodón y estar jugando ahí. Resulta que llegamos en diciembre, el 28 de diciembre del 72, y lo que menos encontramos, nieve. Encontramos una pampa que fue el campamento Robles, ¿no? Que estaba todo en movimiento, material en movimiento, máquinas, muchas máquinas, mucho ambiente de trabajo, y básicamente hasta que llegó la nieve, que pasaron unos cuantos meses, fue muy, muy lindo, ¿no? Fue una infancia muy linda rodeada del mundo del trabajo y de muchas anécdotas que tienen que ver con el mundo del trabajador, en este caso el mundo del trabajo vial, ¿no? ¿Y a qué escuela fuiste ahí arriba en La Pampa? Nosotros, en realidad fue salteado, ¿no? El tema de la escuela, porque digamos, esto del desarraigo nunca fue una constante, digamos, nunca tuve un arraigo en realidad. Sí. Entonces, varias escuelas, entre ellas las 255 cuando comenzó a funcionar. La que está en la cortadita ahí de Rolando y Manje. Sí. Pero cuando comenzó, claro, al principio también fui a la 185, y en ese momento empezó a funcionar en la Costanera, en la Casa del Deporte, la 255. Mirá. Cuando comenzó a funcionar. Pero bueno, imagínate, en esa época nos movilizamos en una camioneta de obreros. A las 7 de la mañana subí una camioneta Ford. ¿El transporte escolar? El transporte escolar era una camioneta de la empresa, una camioneta verde, pintada de verde, me acuerdo, una Ford. Y ahí subíamos unos 20 pibes. Y nevaba, hielo, a las 7 llegábamos, porque ellos tenían que ir a trabajar, los obreros, ¿no? Y llegábamos una horita antes que empezaran las clases, y entonces obligado a hacer una pelota con media. Así que al momento de izar la bandera estábamos todos... Imagínate, era un desastre. Qué linda sensación la de los maestros cuando entran al aula después del recreo y los chicos han estado jugando a la pelota. Sí, el clima, el calorcito, ese calorcito humano. Nosotros éramos... Los chicos que se secan. Y sí, nosotros siempre me acuerdo que nos decían los chicos que transpiraban marrón, porque imagínate con el polvillo de la camioneta. Claro, y el mapita. El mapa se nos hacía en la frente. Qué lindo, pero qué alegría, ¿no? Sí, fue una infancia linda la del campamento Robles. Daniel, todos estos libros son ediciones tuyas. Contame, ¿cuál es el primero? En realidad acá me faltan algunos. Hay el primer libro que hice tiene que ver con una tesis de maestría que fue sobre... No fue regional, fue una historia sobre la guerrilla del Frente Farabundo Martí, de Liberación Nacional en El Salvador. Después hay un libro de cuentos que tampoco lo tengo acá, y después el resto sí los tengo, porque a veces la mayoría de los libros circula tanto que en realidad no tengo biblioteca yo en casa, ¿no? Está. Hay uno famoso que es El Descuartizador. Claro, ¿no? Este es el último. Este que me has regalado. ¿Qué pasa a ser? Lo publiqué en el 2013. El Descuartizador de San Carlos de Bariloche. Suena fuerte el título, pero contame, ¿de qué trata? En realidad es una lectura, un ensayo de un montón de trabajos previos que trata de explicar por qué se dieron
los hechos del saqueo del diciembre de 2002. Entonces, en realidad hago mención al saqueo, pero es un punto de llegada de una historia que no tenemos resuelta en muchos casos, ¿no? Que es una ciudad todavía con muchos problemas de planificación política, de falta de acceso a derechos básicos, etcétera, todos los problemas políticos de Bariloche, y trata de desmitificar también una serie de pautas o de temas como el tema de la identidad, ¿no? A mí me pasa, una vez fui a cantar, por mi oficio voy mucho a las escuelas, me gusta mucho ir, y es tremendo el contraste que sentís de ir del centro a un barrio, la identidad de la gente, te diría hasta los códigos que tienen. Y un día en un acto me anunciaron que iba a cantar, y los chicos empezaron a chiflar, y la maestra los retó, la directora los retó. Y después cuando yo terminé, que fuimos a la dirección, le digo, el silbido tenés que fijarte que acá es muestra de alegría. No es ese chiflido de la hinchada de fútbol de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe. Yo te diría, salvando las diferencias, que es casi como el zapucay nuestro, el silbido. Si no, anda a las domas, larga el potro y la gente empieza a chiflar. Y se pone contento y pega un chiflido. ¿Viste? Sí, es toda una demostración de afecto. Y que en la barriada lo ves eso. Sí, como la vieja puteada que te decían que HDP, y en realidad te estaban admirando. Bueno, los argentinos son así. Claro. Es un animal. Sí. Pero yo me di cuenta yendo a cantar a las escuelas, una vez estaba otra. Y en el fondo digo, no es que esté teniendo éxito, que los pibes no quieren volver al aula. Claro, bueno, ese es típico. No, en tu caso no creo, pero hay casos que sí. Contame de Te otro cuento, libro. bueno, el libro azul es, en realidad hicimos una compilación. Lo hiciste así. Sí, en realidad es un desarrollo de tesis de licenciatura que tienen que ver con la Pampa de Buenuleo. Digamos, abarca el problema de la tierra en Bariloche cuando se analiza un caso, como el caso de la Pampa de Buenuleo, el caso de lo que está pasando todavía hoy en Pilar 1, que es un caso demostrativo de otros problemas que siguen existiendo en la ciudad, ¿no? Que no es privativo del barrio. Pero es una forma de explicar la historia general de la ciudad a través de no solamente de los acuerdos políticos, sino de los conflictos, ¿no? Y de la movilización. En el caso del desarrollo de los barrios, que nosotros lo analizamos en el otro libro que tengo acá, es Sectores Populares, Identidad Cultural e Historia en Bariloche. En realidad es un compilado de tesis de otros compañeros, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Vemos cómo a veces el desarrollo de la ciudad fue esa falta de planificación, conspiró también con esto que decís vos, con el tema atenta fuertemente con el sentirse el arraigo, con la identidad. Muchas veces se generan planes de vivienda que están pensados de lo técnico, pero no de lo humano, ¿no? Entonces son estructuras monstruosas que no tienen un patio. O cuando ni lugar para el cordel. Claro, ningún lugar para el cordel, o cuando se delinearon algunos barrios con muy buena intención, se les prohíbe tener de golpe gallinas, ¿no? O se muestra una reglamentación que parece no tener en cuenta las necesidades de las pautas culturales de la gente, que necesita hacer una huerta, un gallinero. Estamos hablando con el profe Daniel Fuentes sobre la historia profunda de Bariloche, de la barriada. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos y seguimos con esta charla interesante, con este amigazo que hoy se ha venido aquí hasta de paso.